Este video llega a ustedes gracias a una sugerencia. Bienvenidos sean todos a Analizando desde la Psicología. Yo soy Andrea, soy psicóloga y este es mi canal. Una Navidad de Locos es una película del 2004 que sigue las aventuras de los Crank. Los Crank deciden no celebrar la Navidad después de la partida de su hija a Perú y mejor prefieren irse de crucero. En este video vamos a hablar de las circunstancias que orillaron a los Crank a tomar esta decisión para hablar de lo que es el síndrome del nido vacío y después vamos a hablar de la presión social, cómo es que se enfrenta este sentido de comunidad que se ve en la película, y para finalizar vamos a hablar del egoísmo y de la celebración como tal de la Navidad. Sin más, vamos a comenzar. El motor de la película comienza en el momento en el que los Crank despiden a su hija en el aeropuerto. Desde entonces hay muchas emociones que se van presentando que evidencian las dificultades que se vienen a futuro. Estas separaciones suelen ser en sí bastante difíciles y si le sumamos el factor de la época navideña puede resultar bastante complicado. Sabemos en sí que la Navidad es una época que puede traer múltiples emociones agradables, desagradables y que dependiendo de cómo es que cada uno lo hemos vivido va a tener que ver con el cómo lo estamos experimentando. En esta familia se veía que la Navidad era una época bastante importante. Entonces el hecho de que ahora un miembro de la familia ya no vaya a estar presente va a ser un impacto bastante grande a nivel emocional. Cuando hablamos del síndrome del nido vacío es más que nada un concepto que reúne todos estos signos y síntomas que se pueden presentar en el duelo cuando se da un cambio en la dinámica familiar, cuando los cuidadores o los tutores digamos que de cierta manera terminan su función o esta sufre un cambio bastante drástico. El nido vacío se relaciona bastante cuando llega la independencia de los hijos, cuando parten del hogar y los padres se quedan solos. El día a día ya no va a ser el mismo que antes, se requieren bastantes ajustes. Podemos estar incluyendo aspectos económicos como por ejemplo la cantidad de comida en la que se tiene que gastar, las actividades de aseo, los viajes familiares y todas estas circunstancias que se ven modificadas por el hecho de que hay una persona menos, aparte del hecho de la convivencia con esta persona. Muchas veces la evitación suele ser la salida más fácil y más rápida para lidiar con este malestar, que fue el caso de los Crank. Prefiero evitar todas esas situaciones que me hacen recordar que esta persona ya no está. Si adornar la casa involucraba todo un ritual familiar en el que estaba involucrada la hija, evito decorar todo para que no tenga que estarme recordando constantemente que esa persona ya no está. Evitar el malestar no es algo en sí bueno o malo o que tengamos que calificar con algún adjetivo, sino es únicamente la manera en la que identificamos cómo estamos actuando ante los cambios, ante las cosas que no esperábamos o que aunque esperábamos no nos es cómodo vivirlas. Por ejemplo, en esta película vemos las consecuencias o los efectos de la decisión de evitar. Y como la Navidad en sí es algo de lo que no podemos huir porque es algo que es, digamos, un acuerdo social que realmente es difícil el querer escapar de ello. Vamos al siguiente punto, que es la presión social. En el momento que los Crank deciden no celebrar la Navidad, omiten todas las decisiones que tengan que ver con la Navidad, sea comprar calendarios navideños, sea mandar tarjetas de felicitación, sea adornar, sea poner un muñeco de nieve. Los Crank vivían en un entorno en el que todo mundo los ubicaba, todo mundo sabía qué tradiciones tenían, entonces en el momento en el que hacen un cambio es algo que van a notar. Para entender la presión social hay que saber que es cuando un conjunto de gente está buscando influir en la actitud o la conducta de otra persona. Todo esto para que haya una aceptación social. Por eso es de que toda esta gente que vio estos cambios es como, espérate, tú no puedes cambiar, tú tienes que hacer las cosas que a nosotros nos hagan sentir bien como comunidad. Toda esta presión llega a causar culpa, llega a causar miedo por el hecho de que a lo mejor me vayan a excluir de por vida. Puede que cause tristeza, puede que cause en algún momento enojo, porque uno se está queriendo salir, digamos, de los estándares y en ese momento pues llega toda esta confrontación. Para algunos va a ser fácil decir, pues a mí no me importa y yo voy a seguir haciendo lo mío, como fue en el caso del padre, o por otro lado causar muchísima culpa, tristeza y miedo, como fue en el caso de la madre, de decir, es que en serio ve todo lo que estamos causando, es que yo sí quería
comprar ese árbol, es que yo sí quería conseguir esas tarjetas. ¿De verdad estaremos haciendo algo bueno? Aunque los Krang tomaron esta decisión y se mantuvieron firmes la mayor parte del tiempo, esto hizo que la presión aumentara. Al principio eran unas cuantas personas, otros que a lo mejor ni siquiera comentaron algo, pero mientras más gente se fue enterando y vieron de que iban en serio, fue cuando la presión aumentó. Muchas veces esta presión, si no es atendida de cierta manera, se llega a desvanecer con el tiempo, pero es difícil enfrentar este tipo de situaciones. Muchas veces para lograr, digamos, una conciliación se cede. También hay que tener en cuenta que la presión social puede ser mayor cuando viene de un grupo al que perteneces. Por ejemplo, para hablar de un caso clásico, es cuando una persona le pide un noviazgo o le pide matrimonio a otra persona en un lugar público rodeado de gente. Aquí podemos decir que en sí es un grupo pues random, puede llegar a ser un poco más fácil declinar de esa presión y decir que piensen lo que piensen de mí, pero yo no quiero aceptar esto. No sería lo mismo si este grupo es, por ejemplo, la familia, estas personas con las que convives diario, estas personas que vas a ver con cierta frecuencia a lo largo de tu vida, que puede que todo el tiempo te estén recordando eso que no estás haciendo que querían que hicieras, con las que ya existe de alguna manera cierta estima o cierta confianza. Pueden llegar más estos cargos de conciencia, digámoslos de alguna manera, sobre de que de verdad estaré haciendo lo correcto, me llegarán a echar de este grupo, me dejarán de hablar, qué tipo de consecuencias voy a tener si yo me mantengo firme en mi decisión, qué tantas van a ser o qué tan graves pueden llegar a ser. En el caso de la película, la presión social sí venía de un grupo al que pertenecían, son vecinos con los que se topan de manera bastante frecuente. Para el siguiente punto hay que ver que, aunque en la película pudo haber sido bastante gracioso el hecho de que la gente le estuviera insistiendo a los Krang de que cómo es que no iban a celebrar la Navidad, que los juzgaban por el hecho de querer irse de crucero y todo esto, puede llegar a ser algo bastante desgastante y que merma en sí la salud mental. ¿Cómo podemos enfrentar esto? Con los límites. Primero tenemos que entender en sí qué son los límites. Los límites están buscando protegernos y tienen que estar dependiendo de lo que es nuestra propia conducta, no lo que otra persona tenga que hacer, sino lo que yo que voy a hacer en una situación dada. Algo que a veces se nos va con este tema es que muchas veces cuando existe un vínculo con esa persona con la que queremos poner un límite, tiene que involucrar esta famosa responsabilidad afectiva. Sé que hago que haga yo va a influir, va a afectar a la otra persona. Cuando ponemos un límite muy rígido, podemos llegar a fracturar la relación que tenemos con esa persona. A veces los límites rígidos son necesarios cuando hablamos, por ejemplo, de los no negociables, actitudes o conductas que sin importar qué tipo de persona lo haga o qué relación tenga conmigo es algo que yo no voy a aceptar. ¿Qué pasa si nos vamos al otro extremo? Si ponemos un límite muy flexible. Muchas veces estos límites procuran a la otra persona pero no a mí mismo. Es decir, cedo a ciertas cosas para que la otra persona esté feliz pasando por encima de mis convicciones, pasando por encima de mis decisiones. Puede que estos lleguen a ser necesarios en situaciones muy específicas en las que a lo mejor no va a haber mayor consecuencia a nivel emocional o psicológico en sí, sino que algo que genere malestar de manera momentánea. ¿Qué es lo que pasa en sí con los límites de la vida diaria? Que muchos de ellos tienen que caer en este punto medio, de decir me tengo que mantener firme pero tengo que ser flexible. Este tipo de límites cuidan a ambas partes de la relación o de los vínculos. ¿Qué pasó por ejemplo en esta película? El padre llegó con una actitud de voy a poner mi límite y lo voy a mantener rígido. No me importa lo que me digan, no me importa qué tanto me insistan, no me importan todos los obstáculos que tenga que pasar. Yo quiero llegar a mi meta, que es irme de crucero sin haber celebrado ni adornado ni hacer nada relacionado a la Navidad. Aunque vio todos estos percances, aunque vio cómo la esposa también estaba sufriendo las consecuencias, dijo no, yo estoy súper seguro de qué es lo que voy a hacer. Lo malo pues fue esta parte de que estaba afectando la relación con su esposa, porque a su esposa le importaba mucho esta celebración, le importaba la opinión de los vecinos y también estaba de cierta manera fracturando relación con los vecinos porque ya estaba ahí perjudicando la manera en la que se relacionaban. ¿Cómo podemos
podemos poner límites que sean firmes pero que sean flexibles al mismo tiempo. Cada una de estas partes necesita tener claro qué es lo que necesita y la parte contraria ver cómo puedo aportar a el otro. Ok, no quiero adornar mi casa, quiero evitarme todo esto, pero si esta gente que es miembro de mi comunidad le interesa el hecho de que tenga un muñeco de nieve en mi tejado y si con eso me dejan de molestar, puedo estar cediendo en ciertas cosas. Aquí no se trata mucho de dejar que los demás decidan lo que voy a hacer, sino ver de verdad qué beneficios tendríamos ambas partes para esta situación que está pasando. No se trata de una imposición, se trata de que ambas partes negocien para que ambas partes estén satisfechas. Si por ejemplo habláramos de una comunidad en la que no conocemos a los vecinos, en la que casi nunca convivimos y que de la nada llegan de que oye, ¿por qué no decoraste? Tienes que decorar, pues a lo mejor va a ser como pues a mí no me viene ni me va si tú estás enojado conmigo, no hay alguna consecuencia que me pueda perjudicar, pero como les digo en la película sí hay un vínculo que hay que cuidar. En el siguiente punto justamente vamos a hablar de la comunidad. Lo he mencionado ya en muchos videos, pero lo repito una vez más, los seres humanos somos seres sociales. Cuando empezamos a interactuar con otra gente con cierta frecuencia, deben existir ciertas reglas de convivencia. Muchas veces se van desarrollando de manera natural, pero otras veces es necesario ponerlas muy puntuales y muy directas. Todo para que esta convivencia se pueda dar de una manera benéfica para todos los miembros. Cuando ya existe esta interacción, estas reglas de convivencia, se llega a crear un sentido de pertenencia, de decir estos son los míos, estas personas me conocen, yo he crecido con estas personas. Eventualmente llegan a surgir todas estas costumbres, esta manera de comunicarse, este lenguaje que puede surgir justamente de toda esta socialización que se da. Cuando se llegan a hacer cosas que están procurando a esta comunidad, aumenta la cohesión en este grupo. La cohesión la podemos entender como esta cosa que mantiene pegados de cierta manera a los miembros del grupo, que se puede estirar y encoger, pero que hace que este grupo se sienta unido. En el momento en el que este grupo o esta comunidad tiene objetivos en común, todo el sistema se mueve, que esto fue lo que ya vimos hacia el final de la película. Sabemos que los Krang, por ejemplo, estuvieron todos estos días evitando la Navidad y evitando todo lo que tuviera que ver con la Navidad. Estuvo también evitándonos a nosotros, pero ahorita va a regresar la hija. Entonces, si va a regresar la hija que ya no nos hizo nada, que también es miembro de esta comunidad, y ahora los Krang también quieren hacer algo para ella, la comunidad como un todo empieza a trabajar para que se logre esa meta. Cuando se hacen estas cosas que cuidan de cierta manera o procuran a la comunidad, hay una recompensa social. Es decir, que voy a recibir esta aprobación de los demás, que me miren con una sonrisa, que me den algunas palabras de aliento, que me abracen. Sí se vienen a hacer esto y que esto va a aumentar la probabilidad de que yo haga estas cosas en el futuro. Parece que al final todo salió bien para todos los miembros de la película. Se logró esta celebración navideña, la hija no se enteró de nada, todos estuvieron a gusto regresando, digamos, a lo usual en esta época con los Krang, pero hay todavía cosas de las que tenemos que hablar. De verdad es egoísta el hecho de que no quiera yo celebrar la Navidad, que no quiera ser partícipe de estas celebraciones, que no quiera convivir con estos vecinos, hacer estas fiestas, estos regalos, intercambios. ¿Estaré siendo egoísta al decidir no estar aquí para Navidad? El egoísmo se entiende como un excesivo amor a uno mismo, a sus propios intereses, a su beneficio, sin prestar atención o reparar en las necesidades del resto. Tenemos que aprender a diferenciar estas situaciones en las que sí es necesario ponerse primero. Por ejemplo, de este caso clásico que les contaba, en la que estamos en una situación de presión social, que no conocemos a la gente, que esta gente no va a vivir con las consecuencias. Si yo me pusiera a pensar de que es que la gente que va a pensar de mí, o cualquiera de estos pensamientos que se puedan cruzar, entonces ahí es mejor ser egoísta porque me amo demasiado y no me importa lo que piensen
cuidarse el resto. Va a haber situaciones que el que yo me ponga primero también va a estar cuidando al otro. Por ejemplo, si alguien de mi familia necesita ser cuidado, el hecho de que yo en un momento decida ponerme primero para estar en óptimas condiciones y ahora sí cuidar al otro, aquí ya no se interpretaría tal cual como egoísmo, aunque yo me esté poniendo primero. Aprender justamente a diferenciar estas situaciones en las que califica como egoísmo, en la que aunque sea egoísmo es la mejor decisión, requiere bastante experiencia, requiere bastantes habilidades para discernir hacia dónde tendría que inclinarse la balanza. Pero algo de lo que tampoco nos tenemos que olvidar es de que hay formas. A veces nuestras decisiones van a llevar a un daño colateral, de decir, pues sí voy a afectar a esta persona, me voy a ver egoísta, pero es algo que me va a cuidar a mí. Y por otro lado va a haber situaciones en las que yo vaya a causar un daño intencionado en la manera en la que estoy decidiendo las cosas. A veces va a ser algo que no planeábamos, algo que no vimos cuando tomamos la decisión, pero otras veces estamos bastante conscientes de que estamos obrando mal. ¿Con qué fin es con el que tú estás pensando que serás egoísta? Estoy siendo egoísta para que la otra persona pague, para perjudicarla, porque yo quiero más, porque estoy buscando conseguir más poder, más bienes, o por el hecho de que pues es que si no lo hago mi salud mental se va a ver afectada, me voy a quedar sin trabajo, otras personas van a salir perjudicadas. No casarnos con el hecho de que ser egoístas es automáticamente algo malo. Es indagar un poco de que ok, puede que sí lo esté siendo, pero ¿por qué razón lo estoy siendo? Esto me está ayudando, está perjudicando a otros, esto va a traer beneficios a largo plazo, esto es únicamente un alivio momentáneo. En la película muchas situaciones se pudieron interpretar como que sí estaba viendo egoísmo, pero muchas veces es esta parte de que no se saben bien cómo poner los límites. Sé que estoy decidiendo no celebrar la Navidad porque esta época me duele bastante por el hecho de que no va a estar mi hija, porque gasto demasiado en esta celebración y quiero mejor usar ese dinero para una experiencia que nunca he vivido. Quiero pasar tiempo con mi esposa, pero en el camino pues van tomando ciertas decisiones que van afectando a otras personas, pensando que era lo mejor para ellos. Ahora sí, para finalizar tenemos que hablar de cómo y por qué celebrar la Navidad. Va a depender de cada uno, de su historia, sus circunstancias, sus gustos y en sí sus decisiones. Hacia el final de la película vimos dos escenarios bastante diferentes. Por un lado teníamos esta pareja de viejitos que únicamente se tenían el uno al otro. Estaban celebrando solitos en su casa y enfrente estaba la fiesta de los Crank, en el que toda la gente del vecindario estaba reunida, que había muchísima comida, música. Aunque fueran tan diferentes, parecía que ambas partes las estaban disfrutando, porque esta manera de celebrar tiene el mismo objetivo: sentirse bien, disfrutar de la época con lo que se tiene y con las personas con las que estén presentes. Todo esto se puede manifestar de diferentes formas o a través de diferentes medios. Los Crank, por ejemplo, querían celebrar en un crucero, que es algo que se salía completamente, digamos, de lo usual, pero todo era con el objetivo de disfrutar, con el objetivo de sentirse acompañados y no sentirse melancólicos o nostálgicos por el hecho de que la hija no está. Sin importar cómo queramos celebrar la Navidad, sin importar con quiénes queramos estar, con quiénes no, muchas veces lo que queremos es sentirnos bien, porque incluso podemos celebrar no celebrando. Puede que nosotros celebremos Navidad únicamente viendo películas, puede que otras personas estén dando el rol por toda la ciudad. Sin importar cómo estemos celebrando la Navidad, siempre va a existir gente que vaya a juzgar cómo lo hacemos. Vimos un ejemplo bastante drástico en esta película sobre cómo puede estar afectándonos la presión social, que de alguna manera al final nos dejan claro que nunca fue, digamos, con mala intención, sino que era algo que se anhelaba mucho en la comunidad, pero pues sí vemos que hay que diferenciar cuando es con buena intención de cuando no lo es. Y pues sin más, eso sería todo por el video de hoy. Me sorprende el hecho de que yo nunca haya visto esta película, la verdad es bastante agradable, pasé un buen rato viéndola. Algunas de las cosas que pasaron como que sí llegan a saltarme un poco a la vista, como el hecho de que la hija se quiera casar como a los 23 años, para mí todavía es muy joven, pero en general la película me gustó bastante, no me esperaba que pudiera sacar un guión tan largo como este, así que agradezco mucho la sugerencia. Si les gustó el video, déjenme su like, coméntenme qué les pareció, si hay alguna otra película que me recomendarían para esta época, si hay alguna otra sugerencia
experiencia respecto a otra cosa que quieran que analice o respecto al canal también nos lo pueden dejar en los comentarios. Compartan con sus amigos, toda la gente que le puede interesar. Síganme en mis redes sociales y suscríbanse si no se han suscrito. Sin más, eso sería todo por el video de hoy. Hasta luego. El próximo video en el canal será el último del año y vamos a estar hablando de la película de Klaus, así que no se lo vayan a perder. Bye.